Hoy, coincidiendo con ese 10º día de huelga en el transporte, sindicatos autónomos y organizaciones sociales se echan a la calle por el alza de los precios. Habrá manifestaciones en todo el país. Carburantes mucho más caros y el precio de los cereales más alto a causa de la guerra en las últimas semanas. Ganaderos y agricultores aseguran que entran en pérdidas. El sector alimentario alerta del riesgo de desabastecimiento. Son ya 10 días de huelga y la falta de productos se nota en mercados y supermercados. Las materias primas que usa la industria están en sus precios máximos en los últimos 15 años. Han tenido que cerrar temporalmente Calvo, Azucarera y puede que tengan que hacerlo en estas próximas horas Danone, Estrella de Galicia o Heineken Cruzcampo. Cuando Millán Astray escuchaba la palabra cultura, echaba mano a su pistola. En la izquierda, cuando escuchamos paro patronal en el transporte, echamos mano a nuestras referencias y a los fantasmas de nuestras derrotas históricas. Paro patronal suena al Chile de Allende, cuando en octubre del 72 el paro de los patrones o paro de los camioneros contra el gobierno de la Unidad Popular, financiado por los gremios empresariales y por la CIA, trató de desestabilizar al gobierno y obligó a Allende a declarar el estado de emergencia y finalmente a cambiar su gabinete ministerial. Cabe preguntarse, ¿es algo parecido a lo que está ocurriendo ahora? Algunos periodistas de izquierdas dicen que sí. Pero dejadme que recuerde lo que decía esta semana un camionero rojo y punky, Basilio Aragón Posada, Bulldog Punk, en la entrevista que le hizo nuestro compañero Julián Macías en Pandemia Digital. Decía Basilio: en este conflicto la extrema derecha es la que ha puesto la cerilla, porque el terreno estaba sin limpiar, pero la izquierda sigue sin entender. Ese es el problema de la izquierda, que a veces no sabe analizar las cosas. Cuando ya estaba la gente en los piquetes decían, es que son de extrema derecha. Cuidado, la extrema derecha lo inició, puso la cerilla, pero yo te puedo asegurar que la gente que hay en los piquetes es de todas las ideologías políticas. Son gente trabajadora, gente como yo. Ese sector no se arregla con dinero, se arregla con una reconversión de arriba a abajo para que los que de verdad hacen el trabajo, el autónomo, el asalariado y la pequeña empresa se beneficien. Esto es lo que decía Basilio. Basilio es camionero. Yo, en cambio, tengo un doctorado, 2 maestrías, llevo muchos años estudiando de política, he militado desde los 14, he sido secretario general de un partido de izquierdas, he sido vicepresidente del gobierno y no he tenido ni de lejos la clarividencia y el olfato político que ha tenido Basilio, que nos ha dado una lección política a todos. De política se aprende estudiándola y practicándola también, pero también se aprende de política estando sobre el terreno. Y creo que la izquierda no debe olvidar nunca que la pelea ideológica hay que darla en todos los terrenos. La pelea ideológica está en los medios, está en el Parlamento, está dentro del propio gobierno y también, por supuesto, está dentro de los conflictos sociales. Despachar la interpretación de los conflictos diciendo simplemente que son de ultraderecha solo ayuda a que finalmente los dirija efectivamente la ultraderecha. Y ojo, si el PSOE ha corrido a llamar ultras a los pequeños transportistas al tiempo que acercan posiciones con la gran patronal del transporte y con las eléctricas, hace falta que la izquierda tenga un poquito de instinto para saber dónde hay que estar. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de transportistas, hablamos del campo, de desabastecimientos y, por supuesto, de política con nuestra matemática Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Con Mano Levín, nuestro filólogo al mando del análisis de lo que dicen los medios de todas estas cosas. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a entrevistar a Basilio Aragón Posada, punky, rojo y camionero, Bulldog Punk. Vamos a entrevistar también a María José Landaburu, abogada y secretaria general de la Unión de Autónomos. Vamos a conocer la opinión de los taxistas que se están uniendo al conflicto a través de la voz de Tito Álvarez, de Elite Taxi. Y en nuestra mesa de análisis vamos a contar con una ingeniera agrónoma y política muy brillante, Irene de Miguel. Y para terminar, como cada miércoles, GMMJ nos traerá lo que dicen las redes sociales en Tendencia Crítica. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina.
¿Qué tal? Hoy quería hablar sobre el paro del transporte y las consecuencias que está teniendo en el desabastecimiento de diferentes industrias. El paro indefinido del sector del transporte, que comenzó hace 10 días, está convocado por la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte. Se trata de una asociación minoritaria, pero muy activa, que ya en 2008 bloqueó gran parte de las carreteras de acceso a Madrid. La plataforma aglutina a más de 100.000 pequeños y medianos transportistas. Aquí es importante señalar que las pequeñas y medianas empresas de transporte representan el 85% del sector. Bueno, ¿y cuáles son las demandas? Aunque el detonante del paro fue el alza de los precios de los carburantes debido a la guerra de Ucrania, recordemos que la gasolina y el diésel alcanzaron máximos históricos, esto se suma a otros problemas estructurales del sector. Entre las principales demandas de los transportistas están prohibir la contratación por debajo de los costes de explotación, limitar la intermediación a un solo contratista, fijar la edad de jubilación a los 60 años, que se reconozcan enfermedades profesionales y accidentes laborales, que se habiliten más áreas de servicio con una vigilancia adecuada, que los conductores no tengan que descargar los camiones o que no se implanten nuevos peajes. En fin, reconocimiento de enfermedades, no trabajar a pérdidas, limitar la edad de jubilación, que no se externalicen los servicios, que no se privaticen las carreteras. En fin, parecen demandas bastante razonables y que hay una base material para las propuestas, para las protestas. Sin embargo, hay quien apuntan directamente a que la extrema derecha está detrás. ¿Esto es así? Sí, como todo conflicto social, la protesta de los transportistas es un territorio de disputa ideológica. Es cierto que la extrema derecha se ha posicionado del lado del sector y ha tratado de capitalizar este descontento, pero esto no significa que esta sea la única explicación política del conflicto. Vamos a escuchar a la ministra portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, atribuyendo las protestas a la extrema derecha. Es una reacción que parece orientada, que parece abordada precisamente por estos posicionamientos de la ultraderecha. Y es que una acción minoritaria de transportistas no están haciendo uso o están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores. Suena bastante radical el PSOE cuando está hablando de pequeños y medianos transportistas, al mismo tiempo que con los grandes parece que se lleva bien, igual que parece que se lleva bien con las grandes eléctricas. ¿Cuáles han sido las consecuencias del paro, Sara? Pues está habiendo desabastecimiento en diferentes industrias. La patronal láctea ya comunicó que tendría que cerrar las fábricas por problemas de abastecimiento. Lo mismo ocurrió con el agua embotellada o con la cerveza. Después de ellas, otras industrias han comunicado que tienen problemas para funcionar con normalidad, como los fabricantes de coche, la industria siderúrgica o la industria química. El paro también ha afectado al sector de la pesca, donde casi el 70% de la flota pesquera permanece amarrada, y al sector agrario, que está desechando una parte de sus productos. También se están produciendo los primeros cierres de gasolineras por falta de combustible, y además el sector del taxi, los VTC, los autobuses y las ambulancias han anunciado que se unirán a una manifestación este domingo en Madrid en protesta por el precio de los carburantes. ¿La respuesta del Ministerio del Interior cuál ha sido? Pues para empezar ha desplegado cerca de 24.000 agentes de la Policía y de la Guardia Civil para contener las protestas. Bueno, que ya sabemos que los jusapoles de la Guardia Civil dicen que si se trata de estas protestas, ellos preferirían no tener que intervenir. Que contra los trabajadores de Cádiz a lo mejor sí, pero que en esto prefieren no intervenir. ¿Qué más tenemos? El pasado jueves el Congreso aprobó un plan de choque para el sector del transporte que recoge el acuerdo que frenó la huelga el pasado mes de diciembre, y además el Gobierno ha anunciado que aprobará una bonificación a los transportistas para compensar el alza de los precios de carburantes, dotada de 500 millones de euros. Sin embargo, los transportistas alertan de que un bono de combustible es un parche que no solucionaría los problemas del sector. Sí, así no parece que las ayudas directas sean suficientes para acabar con problemas que son estructurales en el sector, teniendo en cuenta además que estamos en un contexto de crisis económica global. Muchísimas gracias, Sara. A ti. O sea, hay una incongruencia, más libertad en el Parlamento, más libertad en la calle, pero igual o menos libertad todavía dentro de las empresas. Ahí es donde está oprimiéndonos el capital. Vamos a tener que volver a las fábricas y en general decir a los pasos que siempre se ha dado, es decir, por abajo como tenemos que ver. Es decir, el poner el acento principal en la fábrica, no poner el acento principal en el Parlamento. Lo que escuchábamos era un fragmento de un documental mítico de los hermanos Bartolomé, después de, que nos retrata los tiempos de la transición política en España con una visión muy distinta y con muchos más matices que aquello que difundía Televisión Española de los documentales de Victoria Prego. Bueno, Manu Levín, ¿qué tenemos hoy? Pues varias cosas. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno,
primer lugar, vamos a repasar brevemente las diferentes posiciones editoriales de la prensa ante estos paros. La prensa que suele orientar al PSOE, diarios como El País, La Vanguardia o El Periódico, reclaman al gobierno que cambie de estrategia y atienda las reivindicaciones de los transportistas. Os voy a leer algunos fragmentos del editorial de hoy de El País. Dice: la fuerza de este colectivo ha sido minusvalorada. Es posible que haya entre los huelguistas una facción radical que quiere tomar a los consumidores como rehenes y exprimir la situación, pero es evidente que la estrategia de estos días no ha logrado aislar a esa facción, sino todo lo contrario. Y es evidente que el problema de fondo, la dificultad para hacer rentable su trabajo que sufren muchos autónomos del transporte, existe. No se entiende qué aporta al debate la insistencia del gobierno en señalar el apoyo de la ultraderecha a las manifestaciones. No hace falta esperar al martes 29 para establecer claramente los objetivos y sus alternativas, de una forma concreta y creíble que genere confianza negociadora y rebaje la tensión. Es una editorial inteligente del País. Creo que me imagino quién lo puede haber escrito. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la prensa de derechas pone el foco en el desabastecimiento y prefigura un escenario de caos total del que culpa directamente al gobierno. Editorial de hoy del diario ABC. El peligro de desabastecerse empieza a tomar cuerpo. Lejos de apaciguarse, los paros de los transportistas crecerán en los próximos días si el gobierno no adopta, y no hay ningún viso de ello, soluciones de alcance y urgencia. El riesgo de un colapso total en el transporte por carretera amenaza con tomar cuerpo de forma inminente. Se atisba una tormenta perfecta ante la que el gobierno solo recurre a la palabrería, como si siempre le fuese a dar resultado. Es decir, la prensa de derechas en esta ocasión no criminaliza a los sectores cuyas protestas están generando desabastecimiento, como suele hacer con otro tipo de huelgas y protestas, sino que las enmarca como legítimas reivindicaciones y apunta directamente al gobierno, blanco y en botella. Bueno, por último, la prensa más progresista pone el foco en la posición de Unidas Podemos y la izquierda parlamentaria y en su exigencia de soluciones. Fijaos, por ejemplo, titular de Infolibre: los socios del gobierno temen que las protestas disparen el voto a Vox y exigen un plan de choque. Bueno, efectivamente, el problema no solo es el escenario social y políticamente desfavorable para el gobierno, el problema son también las reivindicaciones de sectores que en el fondo lo que están pidiendo es que el Estado intervenga y regule sus actividades en un contexto muy difícil. Parecería sensato que el gobierno tomara medidas y regulara. Lo cierto es que prácticamente todos los medios de comunicación interpretan que estos paros pueden fortalecer a la ultraderecha, que estaría logrando capitalizar políticamente las reivindicaciones de estos sectores empresariales. Esa lectura política, a mi modo de ver, está marcando por completo el discurso que está manteniendo la derecha mediática sobre los paros, sobre las demandas que hay detrás y sobre los repertorios de lucha de estos sectores. Vamos a escuchar un momento de espejo público de esta misma mañana. Atención al tratamiento que le dan a los paros. Ahí tenemos por segundo día consecutivo piquetes bloqueando la entrada, Marta. Es decir, que allá el problema es que directamente no pueden moverse, circular los camiones. Pues decenas de piquetes bloquean a esta hora los accesos al puerto de Barcelona. En la entrada de esta terminal donde nos encontramos, los manifestantes informan a los transportistas e intentan convencerles para que se sumen a la protesta. Vamos a conocer a Fran. Fran lleva aquí los 10 días de huelga. Hoy vemos muy pocos camioneros, muy pocos transportistas, Fran. Sí, cada vez son menos, cada vez es más gente la que se une a nuestras reclamaciones y cada vez vienen menos camiones. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada. De la protesta, ¿cuál es la principal demanda? Es decir, sobre los piquetes que están bloqueando carreteras y centros logísticos, Espejo Público dice que informan e intentan convencer a los trabajadores para que se sumen. Además, no ilustran sus piezas con imágenes de violencia y de fuego y dan un lugar relevante a las reivindicaciones del sector. ¿Cuáles son las reclamaciones? Dice la la colaboradora del programa de Susana Griso. Yo creo que es una cobertura que podríamos calificar como periodísticamente impecable. Bueno, vamos a recordar ahora cómo contaba Antena 3 la huelga del metal en Cádiz del pasado mes de noviembre. Empiezan los disturbios. Algunos lanzan papeleras, botellas de cristal, vuelcan contenedores. Otros tratan de calmar los ánimos, sin éxito. Los agentes se reorganizan. En pocos minutos todo se llena de humo. Los manifestantes se dispersan, pero la tensión sigue entre los edificios cercanos. Vamos, que mientras que los paros de los transportistas se tratan con pulcritud y ética periodística, sin enfoques criminalizadores y con el interés puesto en sus demandas, una huelga de trabajadores que luchaban por sus derechos se intenta criminalizar asociándola mediante imágenes y sonidos estruendosos a una expresión de violencia que parece una guerra. Vamos. Efectivamente, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio fijándonos en Telecinco. Así contaba también esta mañana el programa de Ana Rosa los paros de los transportistas.
Desde luego están con la soga al cuello. La huelga continúa, no parece muy claro que el final esté cerca y cada vez son más los sectores afectados. Esto está haciendo... es como un dominó, las piezas van cayendo. Bea, Archidona, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Cada vez, como dices tú, más sectores y lo que hemos hecho es recoger esos mensajes de SOS, de ayuda que están lanzando esos sectores que cada vez, como decimos, son más los afectados. Lo que estamos haciendo es recoger los mensajes de SOS del sector que pide ayuda. Es decir, de nuevo, un enfoque no criminalizador y el foco puesto en las demandas. Bueno, así trató Telecinco aquella huelga del metal en Cádiz. Las bengalas en lo alto de madrugada hacían presagiar lo que iba a ocurrir al amanecer. Un piquete corta con barricadas de fuego el acceso a los astilleros de Navantia, en Cádiz. Y el fuerte dispositivo policial rodea a los manifestantes que empiezan a lanzar piedras y todo tipo de objetos atrincherados detrás de esta valla metálica. Los antidisturbios disparan pelotas de goma desde varios flancos. Pero la lluvia de piedras es tan intensa que logran avanzar y los agentes se ven obligados a retroceder y contraatacan con gases lacrimógenos. Es el resultado de la huelga del metal tras el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo. Esta primera violenta jornada se ha saldado con un detenido y 4 agentes heridos y ha convertido en un escenario de guerra a la bahía de Cádiz. El periodismo objetivo y neutral. En fin, los huelguistas de Cádiz eran unos vándalos, los transportistas, en cambio, tienen toda la razón. Pues la verdad es que llama bastante la atención el tratamiento que le está dando la derecha mediática a estos paros en comparación con las huelgas de trabajadores. Una diferencia que seguramente se explica por a quién entienden que debilita y a quién entienden que fortalece políticamente lo que está sucediendo ahora. No tanto porque los dueños de esos medios puedan compartir las reivindicaciones. Exactamente. Yo creo que es muy difícil pensar que el enfoque bastante favorable de la derecha mediática se deba a que apoyen las reivindicaciones en sí, que tienen que ver con una exigencia de regulación de la actividad, de los precios del combustible, etcétera, que son planteamientos contrarios a la línea política contra las regulaciones que suelen mantener estos medios en otros asuntos. Y de hecho, tampoco podemos pensar que la propia ultraderecha política, a pesar de que pueda estar capitalizando los paros, vea con buenos ojos reivindicaciones que son de naturaleza intervencionista, cuando ellos están siempre en planteamientos ultraliberales. De hecho, Vox votó en contra, por ejemplo, de la ley de la cadena alimentaria que prohibía que se pudieran vender productos agrícolas y ganaderos a precios por debajo de los costes de producción, que se parece bastante a algunas de las demandas de estos paros. Y también sería, creo yo, bastante irreal pensar que estos medios puedan simpatizar con un repertorio de lucha que en otras ocasiones criminalizan sin reservas, como son los piquetes, los bloqueos y los cortes de carreteras. Lo apoyan simplemente, a mi modo de ver, porque entienden que fortalece a los suyos y que debilita al gobierno y a la izquierda. Buen trabajo, Manu, gracias. Lo que oíamos era otro fragmento de este documental de los hermanos Bartolomé. Después de, recomiendo a todos los seguidores y seguidoras de La Base que veáis esa colección de documentales de los hermanos Bartolomé. Después de, se encuentra fácilmente en internet. Lo que escuchábamos era un contexto de una protesta de agricultores en Zamora, en la que un cura pasa alrededor de la propuesta, cerca de la protesta, y empieza a gritar: ¡viva Fuerza Nueva! ¡Viva la policía! ¡Arriba España! ¡Viva Dios! ¡Viva la fuerza pública! Todos al cielo, pero con buena voluntad. Y un trabajador le contesta: usted subirá al cielo cuando diga la verdad. Bueno, tenemos hoy a Basilio Aragón Posada conectado por Zoom. Buenas tardes, Basilio. Quería preguntarte, lo primero es cómo se ha llegado en el sector del transporte a esta situación en el que las patronales y sobre todo la pequeña y la mediana empresa del transporte están llevando a cabo estos paros. Pues se ha llegado por la inoperancia de los diferentes gobiernos a través de los años. Se ha llegado porque esto lleva unas políticas ultraliberales y ultracapitalistas exageradas, donde aquí el más grande se come al chico, donde aquí gente que no tiene un solo camión resulta que son los que después tienen la representatividad para negociar y para comprar los viajes, y pasa ese problema. O sea, es así de sencillo. O sea, yo te puedo decir que mi mujer estaba trabajando en una oficina y su trabajo era comprar y vender viajes, nada más. Claro. En la misma bolsa de internet,
compraba un viaje Vigo-Madrid 1.000 euros y lo volvía a poner por 900. Y siempre hay alguien que está asfixiado que lo tiene que hacer. Aparte de eso, aquí se ha permitido que a los asalariados no se les cumplan los convenios, aquí no se paga una puta hora extra, aquí no pasa nada, se pagan a kilómetro cuando es ilegal, pero tampoco pasa nada, no hay un cuerpo de inspectores específico para el transporte, inspectores de trabajo, y entonces esto tenía que reventar. Los señores de la extrema derecha han tenido la gran vista de ver que había combustible y poner la cerilla. Yo esto ya llevo tiempo avisándolo, y esto también, le joda a quien le joda, esto es un fallo de la izquierda también. Yo te he mandado ahora por Telegram, que la tienes ahí, una carta que yo le mandé por Messenger a la ministra, que por supuesto no la vio, pero claro, tampoco hay forma de contactar con ella, con la ministra de Trabajo, de cuando los compañeros se quedaron tirados en Inglaterra con aquel bloqueo del canal. Y ya de aquella ya lo avisé. Se está metiendo esta gente en el sector. Y pasa lo que pasa. Aprovecharon porque es que es normal. O sea, las reivindicaciones que llevan, yo sigo diciéndolo, son completamente justas. Te quería preguntar por esto, porque lo que está reivindicando la plataforma son reivindicaciones que además, digamos, van contra la ideología de la extrema derecha y de los neoliberales en general. Están pidiendo regulación y derechos, básicamente. Claro, pero es que lo importante aquí era montar jaleo, lo que pidas es lo de menos. Claro. O sea, vamos a ver, aquí lo que pidas es lo de menos. Aquí lo importante es montar jaleo. Y es como decirle a la gente, no, es que esto es por el precio del gasoil, ¿para qué? Para que se sume el resto de la gente. Tal, cuando esto, las reivindicaciones que llevan, si te fijas del gasoil, tienen una, pero el resto son todas medidas sociales, que no tienen nada que ver con el precio del gasoil. Y si se piensan que esto con unos bonos de gasoil se va a parar, creo que están muy equivocados. Podrán pararlo ahora, a base de Guardia Civil, a base de tal, pero va a volver a reventar en cualquier otro momento porque la situación del sector es insostenible. O sea, dices que el bono de gasolina no sirve para solucionar esto. ¿Qué habría que hacer, Basilio? ¿Qué habría que hacer? Lo que hay que hacer, mira, primero, reconocimiento de las enfermedades profesionales. Cualquier camionero de más de 50 años tiene o colesterol, o diabetes, o un infarto, o una hernia, cualquiera. De esas 4, y algunos hacen el completo. Un régimen de jubilación, o sea, un coeficiente reductor, que se lleva años pidiendo, se lleva más de 30 años pidiendo el coeficiente reductor. Después, hay que hacer un cuerpo de inspectores y empezar a inspeccionar desde las empresas de arriba hasta las de abajo. No. Usted, todos los meses, tráigame los discos de sus choferes, el salario que cobran y a ver si estos choferes cobran a convenio. Porque es que aquí se firman convenios que no cumple nadie. Nadie. Después, vamos, o sea, ya el colmo del cachondeo y de mearse encima del trabajador del transporte, ya es decir que ahora nos van a ampliar las horas de conducción y reducir las de descanso para paliar esto. ¿Pero qué estamos, de broma? O sea, 11 horas diarias de conducción con 9 de descanso. Eso quiere decir que son 9 de conducción, más las cargas, más las esperas, más tal. Nos estamos yendo a 15 horas diarias. Y nos reducen los descansos también los fines de semana. Eso ya nos lo hicieron en pandemia, ¿eh? Y no hubo ni un puto céntimo más para los trabajadores. Sí, aplausos y sois unos héroes, sí, eso sí. Pero yo no quiero que me aplaudan ni que me llamen héroe. Yo quiero que me paguen por mi trabajo. Claro. Y muchos de estos que están en esas protestas, que tienen empresas pequeñas, no cumplen esos convenios. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? Que aquí, hace muchos años, se implantó la moda de te cobras el paro y te compras un camión y te haces autónomo. Y ahora vienen los problemas. Claro. ¿Entiendes? Porque yo se lo explicaba el otro día a un colega. Me decía, mira, yo tiene una empresa de camiones y tal. Me decía, a mí de este camión me quedan 380 euros limpios al mes después de pagar todo. A mí no me sale rentable tener un camión para sacarle solo 380 euros. Claro, pero es que a un tío que tiene 1000 camiones, sí le sale rentable que de esos 1000 cada uno saque 380 euros. Claro. ¿Entiendes?
El tema es ese. ¿Qué pasa? Que por encima en las mesas negociadoras está sentada gente que no ha visto un camión en su puta vida. Claro. O sea, yo no sé si has visto al señor de Fenadismer o al señor de la CETEN. O sea, ¿tú los has visto alguna vez montados en un camión? O que sepan lo que es un camión, que sepan lo que es tirarte 5 o 6 días o 10 días fuera de tu casa durmiendo en un habitáculo de 2,5 metros. O sea, es que el problema es ese. El problema, lo dicho, o sea, son políticas ultraliberales donde los que más fuerza tienen, pues machacan a los pequeños. Cuando has escuchado a la portavoz de la parte socialista del gobierno, Isabel Rodríguez, diciendo que este conflicto es básicamente un boicot de la extrema derecha, ¿tú crees que acierta al calificarlo así? A ver, esto empezó así. ¿Pero por qué empezó así? Porque había un problema. Y porque hay un problema. O sea, lo que tenía que decir la señora es: qué burros somos, que no nos hemos dado cuenta y estos han aprovechado para hacerlo. Es lo que tenía que haber dicho esta señora. Claro. Porque yo te puedo asegurar, o sea, hay gente de todos los colores políticos, parados y en los piquetes, de todos los colores políticos. Porque muchos son trabajadores autónomos con un solo camión, que sí, hasta hace un tiempo pues iban tirando y aguantando como podían. Pero es que ahora ya les es imposible. Les es imposible porque dicen, no, es que hay una ley. Ahora sacaron el 1 de marzo una ley que obliga a poner una cláusula con el incremento del gasoil, ¿no? Y a eso dice, no, es que tú puedes meter la cláusula. Sí, claro, yo puedo meterla. Y después viene otro y te dice, mira, yo te meto la misma cláusula, pero por detrás te voy a hacer una factura de 200 euritos de descuento. Claro. Y ya está, porque este negocio funciona así. Mira, yo te puedo asegurar, el jueves antes de la huelga, una empresa de aquí del puerto fue a tocarnos a nuestro mejor cliente, tirando los precios. No fue porque tuviera mejor servicio, ni unos camiones más bonitos, ni unos choferes mejor peinados, no. Fue por precio, tirando el precio. Entonces, es un problema gravísimo. Esto hay que hacer una reconversión entera del sector, de arriba abajo. De arriba abajo. Y que no podrán solucionarlo eso a base de dinero, Guardia Civil, lo que quieran. Pero esto volverá a reventar otra vez. Basilio Aragón, camionero, muchísimas gracias por atender a La Base. A ver si nos vemos pronto y preparamos alguna maldad juntos. Pero esto no lo contemos todavía. Cuando quieras. Hasta pronto, Basilio. Gracias. Venga, un saludín. Bueno, tenemos también las declaraciones en medio de la protesta de Tito Álvarez de Elite Taxi. Vamos a escucharlas. Bueno, nosotros salimos a la calle porque ya no tenemos margen de beneficio. El taxi es un servicio que tiene las tarifas intervenidas. Este año nos han subido un 2,8% y ahora mismo estamos en una facturación un 50% más baja del 2019 y unos costes de explotación entre el carburante y la inflación que estamos sufriendo de casi un 60% más. Esto en los últimos 6 meses. Entonces, bueno, ya está bien. No podemos respirar. Escuchábamos lo que dice un representante de Elite Taxi que estaba diciendo algo bastante razonable. Tenemos también... Se están sumando a las protestas. Claro, como es normal dadas las circunstancias. Tenemos también conectada por Zoom a María José Landaburu. María José Landaburu representa a UATAE, a una asociación de trabajadores autónomos. ¿Cuáles son vuestras razones, María José, para apoyar este paro del transporte? Bueno, pues son evidentes, ¿no? El transporte lleva décadas, el trabajo autónomo en general, pero el transporte en concreto lleva décadas sufriendo una situación muy compleja y ya la última vuelta de tuerca ha sido la subida del combustible. Subida, por cierto, que no trae causa más allá de la especulación de grandes empresas. Pero este no es... Estoy de acuerdo con el compañero que ha precedido en el uso de la palabra. Este no es el problema más grave. El problema más grave se llama trabajadores autónomos. Se llama personas que dependen
de grandes distribuidoras, en este caso, en el caso de los agrarios, de grandes plataformas también, y que tienen que hacer exactamente lo que les digan. Hacen los portes al precio que se les dicen, venden los productos, en el caso de los agrarios, al precio que se les dicen, y al final no pueden vivir de su propio trabajo. Y esa es la situación. Esto ha llevado a la gente a la desesperanza. Y no hemos sido, efectivamente, ninguno de los gobiernos ha sido capaz de protegerles, capaz de poner fin a este oligopolio que tiene que ver con materias primas, que tiene que ver con hidrocarburos, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con las grandes empresas de alimentación y con los grandes cargadores, y que agobian, aplastan y convierten al trabajo autónomo, en este caso, en los esclavos del siglo XXI. Yo, Pablo, me vas a dejar que diga, porque vengo un poquito molesta con el tema del cierre patronal, ¿no? Que es una manera de deslegitimar una reivindicación que afecta a el 85% del sector, que son trabajadores autónomos. Y además quiero recordar que lo son porque están obligados por la ley. Porque en el año 93 se obligó a cualquier persona que tenga una tarjeta de transporte y vehículo propio a ser autónomo, con un único objetivo además, que era eso, precarizarlos. Claro. Porque en la medida en que no tienes ni derechos laborales ni derechos de ningún tipo, estás sujeto al pie cruel del mercado, entendiendo lo que os digo, en estos oligopolios que son los que nos machacan. No es que hayan querido ser esta gente autónomos, lo hayan decidido en un garaje porque tienen grandes empresas, no, es gente que tiene que ser autónomo y eso le lleva a esta situación de precariedad. Que sobre todo dar la misma consideración a los autónomos o a quien tiene una empresa muy pequeñita que a las grandes patronales, es que yo creo que eso no tiene mucho sentido. Te quería preguntar también por la manera en la que afecta la situación de oligopolio en las empresas eléctricas y en el precio de los carburantes a la situación que están viviendo los transportistas autónomos. Bueno, pues fíjate, es que les ha subido el precio del gasoil 1.800 euros de más de sobrecoste sobre lo que ya pagaban. Pero además no lo han subido por la guerra de Ucrania, no. Lo han subido primero de manera concertada, es decir, qué curioso, todos a la vez, todas las petroleras a la vez suben el precio y lo hacen con el stock de combustible que ya tenían. Claro, es que esto es absolutamente, es decir, y lo decía también antes el compañero, un bono, una actuación inmediata sí es necesaria, pero hay que estabilizar los precios de los combustibles. No podemos dejar que en el último año hayan multiplicado por 4 sus beneficios, mientras que los que vivimos de nuestro trabajo y necesitamos el combustible para llevarlo a efecto, trabajemos bajo pérdidas. Y esto se llama impuestos a los grandes. Y esto se llama limitación de beneficios y limitación de precios. Y hasta que eso no se haga, iremos dando parches, iremos flotando en la precariedad. ¿Qué es lo que pedís vosotros al gobierno para solucionar la crisis? Bueno, hay una medida que es inmediata, ¿no? Igual que otros países como Francia, Portugal, Italia han tomado decisiones para que se pueda solventar esta situación, que es de ahora, que es de ya, que no es para ni el 29 ni la semana que viene, para hoy, para que la gente pueda llenar sus depósitos. Pero luego te digo, es muy importante intervenir en el precio del combustible de esta manera que te acabo de contar, pero sobre todo, y a partir de ahí, una ley de costes. O sea, no es posible que les sigan apretando, que les sigan obligando a cargar y descargar, que sigan sin poder tener descansos suficientes. Y eso hay que legislar. Eso se llama Boletín Oficial del Estado y mano dura. Y claro que sí, inspecciones y claro que sí, castigos. Y eso es básico. Y luego, trabajo autónomo. Es que el trabajo autónomo es equivalente a precariedad. Y si no nos damos cuenta que el hecho social del trabajo, que el trabajo del siglo XXI explota tanto a asalariados como a autónomos, no vamos a hacer nada. Y eso también se llama legislar. Y se trata de reconocer derechos laborales, el derecho a la huelga. Yo tengo compañeros que se han jugado su futuro y su vida por convocar huelgas legítimas, que somos trabajadores, que en nuestro día a día ponemos nuestro esfuerzo y nuestra energía, nuestro trabajo, a veces obligados a ser autónomos. Y eso también se llama un sistema de protección social justo, que no tengamos que ser jubilados pobres, que la señora Botín no pueda pagar a la Seguridad Social lo mismo que yo, o lo mismo que un rider hasta hace 2 días.
Y eso hay que transformarlo y modificarlo, porque si no, el estado del bienestar no va a llegar a nosotros. Y encima cada vez seremos más, porque es que somos el chollo. ¿Por qué los grandes cargadores quieren autónomos? Claro. ¿Por qué las empresas, Globo, etcétera, querían que los reyes fueran autónomos? Mucho más barato que un trabajador, claro. Eso es. Y eso es verdad que son palancas de transformación, pero es que no son imposibles de hacer, muy al contrario, son necesarias. María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto. Encima que matan a sus militantes y como lo que ha dicho el Carrillo de ahí, que no, que calma, que no hay que agredir a los fascistas. ¿Cómo que no hay que agredir a los fascistas? Escuchábamos otro fragmento del documental de los hermanos Bartolomé. Bueno, en la mesa de análisis hoy nos acompaña Irene de Miguel, es ingeniera agrónoma y además tiene un conocimiento muy profundo de la situación del sector primario español. Te quería preguntar por eso, ¿cómo está la situación ahora? ¿Y cómo valoras tú, digamos, que se haya tratado de estigmatizar como una protesta de la ultraderecha? Porque es verdad que allí estaban los cazadores y determinados grupos de ultraderecha que tuvieron muchísima atención mediática, pero que de alguna forma han dejado poco menos que invisibles algunas reivindicaciones que nada tienen que ver con la derecha y la ultraderecha del sector agrario en España. Hola, Pablo. Bueno, para empezar, encantada de estar en este puto podcast. A ver, ¿cómo está ahora mismo el sector primario? Pues el sector primario lleva arrastrando problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo. No sé si recordáis que justo antes del confinamiento, antes del COVID, se paralizó casi el país por las protestas del campo. Vimos tractores que cortaban autovías, y realmente sus reivindicaciones eran absolutamente legítimas, y es que estaban vendiendo sus productos por debajo del coste de producción, mientras en los supermercados a los consumidores se les vendía los alimentos aumentados en un 800% muchas veces, ¿no? Teníamos una cadena de valor absolutamente injusta y desequilibrada. ¿Estos problemas se han solucionado? Pues tampoco. No se ha solucionado. Es verdad que tenemos la ley de cadena alimentaria que se ha aprobado recientemente, que es una herramienta muy importante para garantizar estos precios justos y sobre todo para que los productores puedan denunciar con más garantías, ¿no?, los incumplimientos. Pero es que la subida de los costes de producción han aumentado exponencialmente y la guerra de Ucrania pues viene a ser una gota más en la tormenta perfecta que se estaba viviendo en el sector primario, porque el sector llevaba además también meses sufriendo una sequía que no es algo puntual, no es coyuntural. La sequía es un síntoma de la emergencia climática que estamos viviendo y bueno, como tal hay que tratarlo, ¿no? No podemos plantear medidas a corto plazo que sean parches cuando lo que estamos hablando es de problemas de gran calado y gran fondo para el sector. O sea, que el sector tiene muchas razones para salir a la calle. Y el domingo salieron de mano de los cazadores. A mi juicio, un error. Un error por diluir el mensaje de un sector que es estratégico para el país. Un sector que estamos hablando importantísimo para la seguridad nacional. Estamos hablando de la alimentación. No estamos hablando de cualquier cosa. Es algo que necesitamos 3 veces al día, 365 días al año. Y por eso se le tiene que tratar como un sector elemental, esencial, y no puede solamente derivarse esto en un ten con ten con un ministerio como en el Ministerio de Agricultura, porque afecta a otros muchos ministerios su labor. Pero al unirse al sector cinegético, un sector que por sí solo no hubiera ni muchísimo menos llenado como se llenó Madrid, pero que bueno, pues utilizaron de alguna manera el sector agrario para mostrar más fuerza de la que realmente tienen, porque es una actividad que está en claro retroceso, y se diluyó. El mensaje del campo, a mi juicio, se diluyó. Y no es justo. No es justo porque tienen muchas razones para salir a la calle y porque es necesario que se le escuche desde el Gobierno y se tomen medidas a corto plazo, porque lo que nos enfrentamos es a una crisis alimentaria. A una crisis alimentaria no solo dentro de nuestras fronteras. Es que la guerra de Ucrania, sobre todo, también va a afectar a la falta de abastecimiento de cereales al norte de África. Entonces, esta crisis alimentaria va a tener efectos colaterales también en otros países cercanos, y yo creo que la solidaridad también tiene que ser una clave,
sobre la que se pivote a la hora de plantear medidas a corto plazo. Y bueno, luego si queréis ya hablamos de a medio plazo, porque creo que se ha abierto brecha para plantear otro modelo que arrastre de definitiva este modelo neoliberal petrodependiente que da la espalda a la emergencia climática. ¿Qué es lo que habría que hacer, Irene? O sea, ¿cuál deberían ser los planes, no solamente a corto, sino a medio y largo plazo, de un gobierno progresista en un contexto como este? Bueno, a corto plazo está claro que tenemos que garantizar las rentas agrarias. Lo ha dicho Basilio, lo ha dicho María José. Estamos hablando de la uberización, en definitiva, ¿no? de los sectores, que quiere decir que al final las grandes industrias, en este caso el agronegocio, los fondos de inversión, están acaparando tierra, suelo, agua y todo el proceso de alimentación. Y dejar la alimentación, que es un derecho humano, que debería garantizarse como derecho humano, en manos de estas entidades, pues creo que sería un error garrafal y sobre todo porque ellos tienen un objetivo que no es el bien común, que es el de ganar dinero, ¿no? Como empresas que son. Pero estamos hablando de alimentos. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es garantizar que ningún agricultor pequeño, ni pequeño ni mediano, o sea, la gente que realmente vive en el territorio, gestiona el paisaje y produce alimentos de calidad, dejen la actividad por esta crisis. Hay que garantizar las rentas agrarias. Pero luego, aparte, tenemos que tener un control en el precio de los insumos y eso es intervencionismo. Y a mí me hace mucha gracia que el PP y Vox se arroguen como la defensa del campo cuando realmente las propuestas que blindan la actividad agraria como una actividad esencial, que plantean medidas que son rupturistas y que son medidas de calado y transformación del sector, es la izquierda. Somos los progresistas. Ellos solamente hacen que poner parches. Y bueno, pues a medio plazo tenemos que plantear otro modelo. O sea, no podemos seguir produciendo cordero para exportar a los Emiratos Árabes y a la vez importar cordero que viene de Nueva Zelanda. O como decía Pepe Esquinas, hace unos años hubo un accidente en la frontera con Francia y resulta que los dos camiones, uno que venía de Francia y otro que salía de España, los dos llevaban tomates. Este modelo lo tenemos que dejar atrás. Total. Necesitamos una soberanía alimentaria bien entendida. Y esa soberanía alimentaria también tiene que ver con el cierre de ciclos, con compaginar la agricultura, con la ganadería y bueno, muchas cuestiones que al final hacia donde nos llevan es hacia otro modelo mucho más sostenible, más resiliente, que garantice rentas dignas a los productores y también a los trabajadores del campo, que muchas veces se olvida hablar de los jornaleros, las jornaleras, que son esenciales para la actividad agraria y el domingo muchos de ellos tampoco estaban en Madrid. Total. Vamos a abrir la mesa de análisis. Sara. Sí, o sea, yo creo que en el fondo de estas expresiones de conflictividad social lo que hay es una crisis de suministros y una crisis inflacionaria que lo que hace es dividir a la clase empresarial en dos partes. Están los ganadores de la clase empresarial, que son las energéticas y es la banca, y los perdedores, que son los transportistas, los ganaderos. El PSOE, por lo que los totales, los vídeos que hemos estado escuchando, está claro que ya han decidido de qué parte de la clase empresarial están. Lo que está por ver es si los perdedores van a ir contra los ganadores de esta clase empresarial o van a exigir que los costes de la crisis los pague el Estado vía ayudas, ¿no? El otro día un amigo me contaba una anécdota, que él trabaja en una fábrica y me decía que en una reunión que hubo de la patronal del sector, los directivos estaban al borde de la desesperación porque no podían hacer frente a los costes de la producción por el alza de los suministros, ¿no? Y ellos lo que estaban quejándose es que la gente no estaba saliendo suficientemente a la calle a protestar para que el Estado interviniese en los precios de la energía y que ellos pudieran continuar con la actividad. Entonces parecía más una asamblea de Unidas Podemos que una junta directiva, ¿no? Está en manos al final del gobierno decidir eso, si se implanta una política redistributiva que fortalezca a la clase trabajadora o si va a apuntalar los privilegios de la patronal concediéndoles ayudas y gobernando a fin de cuentas para el capital. Manu. Bueno, yo creo que ha ido quedando como bastante claro a lo largo del programa lo que hay aquí, ¿no? O sea, es verdad que en estos paros, digamos que se mezclan muchas cosas, ¿no? Y es cierto que aquí hay también patronales que lo que van a defender es los intereses de los grandes, ¿no? Y que sí que pueden tener vínculos políticos con la derecha, pero también y sobre todo lo que hay es muchísimos pequeños y medianos transportistas, productores agrarios y autónomos, que además, como ha explicado la portavoz de Guatae, muchas veces ni siquiera son verdaderos autónomos porque dependen de los grandes, ¿no? Y no deciden los precios a los que venden su trabajo, sus productos, y además los problemas
que tienen que ver con la falta de regulación, con la uberización de los sectores, con la ley de la selva en la subcontratación. Son problemas reales y que vienen de muy lejos, ¿no? Como han ido explicando las diferentes personas que han intervenido. Por lo tanto, no se puede, digamos, deslegitimar de un plumazo toda esa protesta diciendo que son todos grandes empresarios y que son de derechas. Yo creo que la izquierda tiene que ser capaz de hilar fino, de entender lo que sucede y de ubicarse y de articular una respuesta. Y comparto que es un grave error, digamos, regalar a la ultraderecha la bandera de unas demandas y de unos problemas que son reales, sobre todo cuando Vox, por ejemplo, es un partido ultraliberal que no apoya realmente las demandas. Es decir, Vox vota en contra sistemáticamente de toda medida regulacionista que podría contribuir a resolver estos problemas. Está en contra de acabar con la subcontratación, está en contra de poner topes a los precios y en general de medidas de regulación de los mercados, y sin embargo está pudiendo capitalizar esto políticamente, y basta escuchar a la derecha mediática para comprobarlo, pero lo está logrando en buena medida por incomparecencia del rival. Sí. Ahí, sí, si me permitís un comentario antes de devolverle la palabra a Irene. O sea, yo tengo la sensación de que la izquierda nunca debe estar a la defensiva. Y sobre todo en el momento en el que la izquierda pretende unir su destino estratégico, no táctico, al del PSOE, ahí mueres. Es decir, una cosa es que tú tengas un acuerdo para gobernar y para aplicar un programa. Otra cosa es que tú te dejes llevar por las dinámicas estratégicas, en este caso, de un partido pues que no tiene problema en decir barbaridades en lo que se refiere a la política exterior, o que no tienen problema en llamar ultraderechistas a trabajadores autónomos o agricultores, cuando al mismo tiempo se están reuniendo básicamente para aplaudir, que es algo bastante vergonzoso en un gobierno, a la patronal de las eléctricas o a la gran patronal del transporte. Yo creo que ahí la izquierda lo que tiene que hacer es salir a la ofensiva, y salir a la ofensiva es decir lo que piensa sin ningún tipo de complejos y en todos los ámbitos. Decir lo que piensas dentro del gobierno, que no pasa nada, que eso en democracia es perfectamente normal. Decir lo que piensas en el Parlamento, decir lo que piensas en los medios de comunicación también sin ningún miedo, y decir lo que piensas en la calle. Yo creo que hay una sensación de que la derecha y la ultraderecha está muy envalentonada y se atreven incluso a sacar su rostro más repugnante, más antidemocrático, más machista, más casposo en movilizaciones callejeras. Y hay mucha gente de izquierdas que está en su casa comiéndose las uñas en las redes sociales y que quiere salir también a decir, oiga, esto no es así, esto puede ser de otra manera. Pero ahí yo creo que es fundamental entender que el PSOE nunca va a hacer ese papel, porque es el PSOE. El PSOE está en otra, o sea, el PSOE está en pactar con los Estados Unidos cómo se traiciona a los saharauis, está en cómo negociar con las eléctricas que no les quitan los beneficios caídos del cielo. Si el PSOE hace algo de izquierdas es porque no le queda más opción que hacerla, no porque eso esté en ningún caso en su horizonte estratégico. Entonces yo ahí creo que a la izquierda le toca decir, nosotros vamos a hacer nuestra política allá donde estemos, y el PSOE ya verá. Y el PSOE ya verá si decide seguir aliándose con la derecha o estar, digamos, con una posición de pocas calorías, o si vuelve a asumir, como han tenido que hacer cuando no les ha quedado más remedio, que con quien hay que gobernar, con quien hay que hacer un pacto de gobierno, con quien hay que tener alianzas parlamentarias y con quien hay que establecer alianzas sociales es con los sectores sociales. El PSOE no entendía lo de los taxistas. Eso era Rafa Mayoral y unos cuantos que dijeron, pero ¿cómo va a decir usted que los taxistas son de derechas? Que la uberización de esto es una maldita vergüenza y que lo que hay que hacer precisamente es dar razón a los que tienen razón en este caso. Y finalmente Ábalos tuvo que negociar, porque se apostó por los taxistas. El PSOE no estaba de acuerdo en que los trabajadores de Globo tuvieran condición de trabajadores y no fueran autónomos. Entonces yo creo que la izquierda se tiene que quitar sus complejos, decir abiertamente lo que piensa, y a los fascistas y a los ultras hay que echarles de las calles cuando tienen comportamientos machistas, comportamientos violentos, comportamientos agresivos sin ningún tipo de complejo. Irene. Pues bueno, yo respecto a lo que ha dicho Manu, para que veáis el cinismo, ¿no?, de, por ejemplo, partidos como Vox o como el Partido Popular, el domingo una de las reivindicaciones del sector agrario era que se pusiera en marcha y se hiciera cumplir la ley de cadena alimentaria, ley que ellos mismos habían votado en contra en el Congreso. Yo me he pateado todas las movilizaciones del campo que han tenido lugar en Extremadura, y os puedo asegurar que muchas veces en ambientes, pues podríamos decirlo que muy poco progresistas, ¿no? Porque el sector agrario pues tiene una componente conservadora muy grande. El otro día estuvimos cortando una autovía
y yo voy a todas las manifestaciones que considero que están pidiendo cosas que son justas y legítimas. Y cuando voy allí, los agricultores perfectamente entienden mi posición, la respetan absolutamente, y muchos de ellos me han llegado a decir: iba a votar a Vox, pero te voy a tener que acabar votando a ti. O sea, ellos asumen que quien está defendiendo sus posiciones no es precisamente el partido que le llena la boca. Cuando escuchan, cuando entienden perfectamente nuestros planteamientos y cómo queremos solucionar sus problemas, entonces rápidamente entienden que el camino que hay que seguir es otro, que no es el parche ni el bulo que les están metiendo. Yo soy muy partidaria de que no hay que dejarles ni un centímetro a la extrema derecha, en ningún espacio, porque hay gente que se puede sentir escuchada, apoyada, arropada, pero no es verdad. No es cierto, porque luego cuando tienen que hacer votaciones, cuando tienen que pulsar con el dedo, pues resulta que votan a favor de los tratados de libre comercio en Europa, que son la espada de Damocles del medio rural y sobre todo del sector primario, o votan en contra de una ley de cadena alimentaria. Y sobre lo que decías, Pablo, del Partido Socialista, pues es absolutamente cuestionable las soluciones que se están planteando desde, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Un ministerio que parece que hace siempre más caso a los lobbies de la industria y de los pesticidas y los fertilizantes. Pero Irene, ¿cuándo ha habido un ministro de Agricultura en España que no esté representando a los lobbies? Hombre, o sea, si es que ha sido toda la vida así, toda la vida así. Sí, bueno, yo creo que Planas podría perfectamente estar en otro partido. ¿Dónde acaban los ministros del PSOE después de pasar por ahí? Por las políticas que han hecho, sí. En este caso, por ejemplo, lo que se planteaba es, bueno, ya no podemos importar cereales de Ucrania, ya no podemos importar leguminosas de Ucrania. Bueno, pues vamos a hacerlo de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, que las producen bajo criterios de seguridad y salud menores de los que estipula nuestra normativa europea y además con organismos modificados genéticamente que en Europa están prohibidos. Pero bueno, vamos a hacer la vista gorda porque estamos en un momento de excepcionalidad. Yo comparto este momento de excepcionalidad, creo que estamos en un momento de crisis, que hay que tomar medidas contundentes, pero claro, es que esto es abrir la puerta a que realmente quien se llene los bolsillos son precisamente todas estas industrias, todas estas empresas de agrotóxicos que han querido utilizar la crisis actual para, en Europa, pues echar abajo, por ejemplo, el Pacto Verde. No podemos utilizar la emergencia de la crisis para ponernos un poquito de espaldas con la crisis climática, porque la crisis climática no va a esperar. Entonces, yo entiendo el momento de crisis, creo que hay que tomar medidas, creo que tenemos que aumentar la producción española y europea de alimentos, y eso nos va a dejar algunos pelos en la gatera, es verdad, pero tenemos que tener muy claro que el objetivo no puede ser poner un parche y ahora lo que estábamos importando de Ucrania lo importamos de Argentina o de Brasil, con el consecuente conflicto social que allí hay por culpa de la deforestación del Amazonas por parte de esas empresas. No, lo que tenemos que hacer es avanzar hacia otro modelo, señores. Si no, no estamos entendiendo nada, porque esto es una crisis ecosocial también. Irene de Miguel, muchísimas gracias por atender a la base. Ya sabes que aquí estás en tu casa, así que te liaremos para que vuelvas a acompañarnos y a ilustrarnos con todo lo que sabes, porque de esto en la izquierda, por desgracia, no hay mucha gente que entienda. Muchas gracias. Yo encantada. Hasta pronto. Bueno, llega el momento del análisis de las redes sociales con Gema MJ en Tendencia Crítica. Mete cabecera, Lolo. Tendencia Crítica con Gema MJ. ¿Qué tenemos, Gema? ¿Qué se dice en las redes sociales sobre el paro del transporte? Bueno, pues una de las cosas que más está llamando la atención es el tratamiento que están teniendo los medios de comunicación con estas protestas, ya que el lenguaje es muy diferente al que hemos visto en otras, cuando los convocantes son los trabajadores en vez de la patronal. Pablo M. me escribe: Antena 3 califica como la España que protesta a la huelga de estos días, convocada por la patronal. Antena 3 calificó de violentos manifestantes a los trabajadores del metal de Cádiz. Lo pillas, ¿no? Lo pillo. Antes lo explicaba muy bien Manu Levín y bueno, recordemos que el Ministerio del Interior envió una tanqueta para reprimir a los trabajadores de Cádiz.
Una absoluta vergüenza. Por desgracia, como dice Iván Jode, en España hay dos tipos de huelga. Las que convoca la patronal contra el gobierno y cuentan con el apoyo de los medios de comunicación y cuerpos de seguridad, y las que convocan los obreros, en las que te apalean y te acusan de sereta. Pero no nos confundamos, el descontento social por la subida del precio de los combustibles fósiles es real. Lo que pasa es que está siendo instrumentalizado por Vox, que como siempre no pierden la oportunidad de demostrar su hipocresía. Yo siempre digo que para saber si un político defiende tus intereses como trabajador o no, solo hace falta ver sus propuestas. ¿Y qué llevan en su programa? Pues nos lo explica Ana. A Vox se les llena la boca con la huelga porque dicen que la gente no llega a fin de mes. Pero esto es lo que pone en su programa: limitar el derecho a huelga, sueldos por debajo del convenio colectivo o pensiones semiprivadas. Bueno, y no solo en el programa, como decía Irene de Miguel, también hay que ver lo que vota esta gente, porque aunque ahora van a hacerse todas las fotos vestidos de cortijeros, votaron en contra de prohibir la venta a pérdidas que reclamaban los agricultores y los ganaderos. Y contra la subida del SMI, y contra la subida de las pensiones, y ahora también rechazan que los bancos atiendan a personas mayores presencialmente porque dicen que es una medida comunista. Así está el nivel. Que la ultraderecha solo quiere sacar tajada de la situación es más que evidente. Pero ayer Abascal amenazaba en el programa de Federico Jiménez Los Santos con que la situación en la calle se va a poner insoportable para el gobierno. Es decir, que ayudar a quienes lo están pasando mal y están subiendo las subidas del precio les importa un comino. Otros que también intentan sacar tajadas son los del PP. Feijóo un día dice que apoya el paro de transporte y al siguiente exige al gobierno que intervenga el ejército. Sergi Cinco pide que alguien le ayude a entenderlo. ¿Alguien me explica por qué el PP hace unos días apoyaba el paro del transporte y ahora pide que el ejército salga a hacer de transportista? ¿O yo me estoy más perdido que el Fari en un concierto de heavy metal, o no existe lógica en este mundo? Y es que Feijóo parece haber adoptado la técnica veleta de Albert Rivera. Dice una cosa o otra según le dé el aire. Como explica Mariano Rajoy Feijóo apoya las protestas de los transportistas los lunes, miércoles y viernes y pide la intervención del ejército los martes, jueves y sábados. 100% coherencia. Me he quedado traumatizado con la imagen del Fari en un concierto de heavy metal, pero a propósito de la coherencia de la derecha, bueno, pues ya lo sabemos. La derecha dice un día que Putin es un gran geoestratega, un gran líder y una referencia para ellos, y al día siguiente dicen que Putin es comunista. En fin, la derecha es así. En función de lo que convenga dicen una cosa y su contraria, incluso con pocas horas de diferencia. Y como a Vox, al PP le gusta quedar muy bien de cara a la galería, pero a la hora de votar, pues también defienden primero los intereses de los dueños de los supermercados antes que de los agricultores. Juan Carlos Cruz recordaba: Núñez Feijóo dice que los transportistas, agricultores y marineros solo quieren llegar a fin de mes, y por eso el PP votó en contra de la ley de cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas. Por otro lado, otra cosa que me llamó mucho la atención fueron las imágenes de marqueses a caballo y vestidos como los dueños del Cortija, es decir, los señoritos de toda la vida. El señor terrateniente ya no pasea a caballo, ahora va con su Mercedes. Eso en Andalucía lo habéis visto mucho, ¿verdad? Pues sí. El domingo hubo una gran manifestación, pero las reivindicaciones de agricultores y ganaderos quedaron a la sombra de la parafernalia de Vox, de los cazadores y los taurinos, latifundistas montados a caballo de pura sangre. Además, como denuncia Maluca, el show fue conscientemente orquestado. Soy de un pueblo de Córdoba. Ayer salieron de la comarca para manifestarse en Madrid 2 autobuses pagados por la Federación de Caza. No iba ningún agricultor. Y es que la mayoría de los autobuses los pagó el lobby de la caza. Hay que tener en cuenta que la Federación Andaluza de Caza se gastó 400.000 euros en fletar autobuses. Recibe miles y miles de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía, es decir, del PP. Lo que es evidente es que los cazadores no representan al mundo rural y desde luego no engañan a nadie. Juan Antonio Bautista nos cuenta: yo crecí en el campo, familia de agricultores, y diré algo obvio: la mayoría de la gente del campo no va disfrazada de cazador con ropa del Corte Inglés, ni tiene caballo, ni en caso de tenerlo tiene pelas para pasearlo por Madrid. Son señoritos rancio caspa, no gente del campo. Ni tienen 400.000 euros para fletar autobuses. ¿Pero qué pedían estos señores montados a caballos con ropa de caza del Corte Inglés? Bueno, pues Miquel Ramos dice que parece ser que es que hay algunos cazadores molestos porque les puedan sancionar por ahorcar o lanzar a un pozo a sus perros cuando termine la temporada de caza. Todo lo que se legisle contra estos escombros con forma humana que hacen estas barbaridades me parecerá poco. Así, en definitiva, lo que pasó es que el domingo no se escuchó las reivindicaciones de agricultores y solo se prestó atención a los señoritos que se quejan de la ley de protección animal porque ya no pueden ir pegando tiros a lobos o tórtolas. Pues muchas gracias por explicárnoslo, MJ. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Bueno, llegamos al final del programa y hoy vamos a terminar con un poco de ironía, vamos a terminar con Lendakaris muertos, con un tema que se llama Gasolina, en el que dicen, si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la gasolina. Hasta mañana.